transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio, una estación para compartir. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo, soy Doris y estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Urus Radio, su programa de La verdadera historia de México, hoy lunes 7 de octubre de 2019. Nos encontramos en la capital de nuestro país y pues bueno, el día de hoy seguiremos con la serie de la guerra de México y Estados Unidos, entre México y Estados Unidos. Ya sería su capítulo número 8. Y pues bueno, ya están también aquí en el chat. Está Hugo Salas, vamos a saludarlo. ¿Cómo estás, Hugo? Dice, con ustedes de nuevo, esta vez desde el gym. Ay, muy bien. Saludos, profesor y Lick. Qué bueno hacer ejercicio. Y pues bueno, vamos a saludar al profesor Francisco Mendoza, que nos siga contando este tema que ha gustado mucho y que también nos ha enardecido. Pues profesor Francisco Mendoza, aquí está con nosotros. ¿Cómo está, profesor? Buenas noches. Licenciada, muy buenas noches. Amigos que nos están escuchando en Urus Radio, muy buenas noches tengan todos ustedes. Sí, buenas noches. También César Garay, que ya está por acá, dice buenas noches, licenciada Doris y profesor Mendoza. Saludos desde Southampton. Ok. Nueva York. Y Eduardo del Valle dice buenas noches, licenciada y profesor, otra vez corriendo para alcanzar el inicio, qué emoción. Pues bueno, aquí estamos, y también está por acá Jorge Contreras. Ay, dice hola, por fin coincido en su horario, qué bueno, aquí estamos, ya no alcancé a leerlo porque entró Adrián Gam, dice buenas noches, y pues bueno, gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Y profesor, hay una cosa, bueno, que queremos comentar también, pues tenemos una invitación de las autoridades de Xochimilco, Puebla, para que el profesor dé una conferencia, y pues queremos agradecerle su invitación. Profesor, será el día 1 de noviembre, así es que pues todos los que vivan cerca de por allá, en Atlixco, en Puebla, pues si gustan acompañarnos, los esperamos por allá. Y será a las 12 del día. También está Mandis Macías, dice buenas noches, por segunda ocasión en vivo, saludos a las Torres Ceguera, buenas noches, profesor, aquí pendientísimos parroquialmente. Luis Enrique Muñoz también buenas noches, queridos licenciados Doris y profesor Mendoza, un gusto escucharles desde León, Guanajuato, saludos, hermoso León. Profesor, son muchas cosas que tenemos que decirles y pues también queremos agradecerle a todos ustedes, de verdad, a todos los que nos escuchan y han recomendado el programa. Gracias a eso, la familia de Urus sigue creciendo y pues bueno, por tal motivo, amigos, no podemos pasar todos los mensajes que nos mandan al aire, así que iremos leyéndolos poco a poco, así es que ténganos un poquito de paciencia. Y profesor, también tengo por acá, híjole, qué barbaridad, pues así nos vamos a tardar más, es que son muchas cosas. Hay una invitación también, profesor, que nos hace
Pedro García Ramírez. Él trabaja en el Centro Cultural del Los Pinos y también hace una invitación para que usted vaya y bueno, a lo mejor igual transmitamos en vivo por allá. A ver, profesor. Licenciada, amigos, bueno, ahorita me llamó la atención entre varios de nuestros amigos, Luis Enrique, Alastor, buenas noches, Gabriel Lépez, hola, buenas noches, manden saludos a mi familia Lépez Ojeda de Guándaro, Michoacán, paisano de Michoacán, sí. Claro que sí, un saludo para ti, para toda tu familia. Licenciada, pues sí me recibió usted con esa noticia de que nos habían hecho una invitación al Complejo Cultural Los Pinos, lo que fue la residencia presidencial, que tiene poco que visitamos, la residencia presidencial de Los Pinos, y bueno, pues será un placer si podemos ponernos de acuerdo, ver el día, la hora, etcétera, para dar una plática. Ahí sería muy interesante por lo representativo del lugar, sobre todo, amigos, porque ahí se realizó la batalla de Molino del Rey, de la cual vamos a hablar la próxima semana. Entonces es un lugar que no se conocía, pocas gentes tenían acceso a Los Pinos, y ahora, bueno, que se abrió como un complejo cultural, tener la oportunidad de estar en ese sitio tan importante para la historia de México, no solo por los, creo, 12 o 13 presidentes que vivieron ahí, sino porque ahí se realizó una batalla tan importante en la guerra México-Estados Unidos. Ok, vamos a continuar. Ahora sí tengo una promesa, profesor, así es que voy a leer el mensaje de Jorge Vázquez. De verdad que son muchos mensajes y se los agradecemos, así es que ahorita voy a leer el de Jorge Vázquez. Dice: hola, por fin encontré la forma de cómo escribirles. Quiero decirles que yo soy amante de la historia de México, pero fue hasta que los encontré que comencé a sentir pasión por ella. Aclara, la historia de México, pues sí, se entiende. Y luego dice: los encontré por casualidad en Spotify y es ahí donde los escucho. Apenas voy en el capítulo de diciembre del 16. Les quiero reconocer el excelente trabajo. Me encanta la forma en cómo el profesor Francisco hace las narraciones. Cierro los ojos y es capaz de llevarme a esos momentos y vivir la historia. Pero como los escucho mientras manejo, pues no puedo hacerlo. Es cierto, hay que manejar con precaución. Y bueno, difícilmente voy a poder escucharlos en vivo, pero me dará mucho gusto llegar al podcast donde lean mi nombre y me manden un saludito. No sé si ya hicieron el programa de José Vasconcelos. Si aún no lo hacen, estaría bien que lo hicieran. Gracias nuevamente, les mando un afectuoso abrazo y viva México. Pues saludos, Jorge Vázquez. Lo prometido es deuda. Bueno, y dice aquí nuestro amigo Miguel González: buenas noches, me place oírlos en vivo y una duda, ¿por qué el profesor en ocasiones dice que manda un triple abrazo? Ah, caray. Es un grupo de amigos, un grupo de conocidos que entre ellos tienen esa costumbre, y yo, para integrarme con ellos, igual lo digo como ellos lo dicen, ¿no? Es como un modismo que ellos tienen, así lo entiendo. Entonces yo igual lo uso con ellos. Como saludarse de a cuartos, casi, ¿no? Algo así. Ok, también está Edith Bon. Dice: buenas noches, Lick Doris y profesor Mendoza. Saludos desde Los Ángeles, California. Y pues, profesor, se nos está yendo el tiempo. Arribita se quedó un mensaje que alcancé a leer. A ver, vamos a ver. Y sí es importante. Bueno, todos son importantes. Sí, claro que todos sus son saludos, importantes. el saber que se están comunicando con nosotros. Entonces, más arriba está el mensaje. Dice: Jorge Contreras: por fin coincido en su horario, reciban un cálido abrazo a todo el equipo y felicidades por el excelente podcast que realizan semana por semana. Me encantaría saber más del tema de historia de Baja California, como los intentos de conquista y nuestro no tan conocido héroe Antonio Melendres y los filibusteros como William Walker en la península. Saludos desde el puerto de Ensenada, Baja California. Acá los recibimos con un buen vino. Precioso Ensenada, Baja California. Ya tuve la oportunidad de estar por allá. Y precioso el vino también. Claro. Adrián Gaby. Mensaje: buenas noches, ya presente para escuchar una vez más la verdadera historia de México. Quiero hacer un comentario al profesor. Ayer justamente escuché el audio sobre las apariciones de la Virgen, donde comenta sobre la Guerra Cristera, y vi la película recomendada por el profesor, La Guerra Santa, y es triste ver cómo la Iglesia al final abandona a todas esas personas a su suerte. Excelente recomendación, profesor, y triste ver cómo el pueblo peleaba con él mismo solo por tonterías, en mi opinión. Gracias por aceptar nuestras sugerencias. Es una excelente película, La Guerra Santa.
pero curiosamente, bueno, todo esto sabemos el manejo que se hace, fue estrenada una semana antes, justo una semana antes de la llegada de la primera visita de Juan Pablo II a México, e inmediatamente fue sacada de cartelera. Y posteriormente ya no se puso en temporada esa película, quedó archivada. Posteriormente se ha presentado, pero no se ha difundido. Es interesante, es una excelente actuación, por ejemplo, de José Carlos Ruiz, que es un gran actor. Y bueno, la temática tiene una fundamentación histórica. Se los recomendamos, amigos, para los que quieran conocer un poquito más el contexto o la profundidad, tanto la profundidad o el contexto de lo que fue la Guerra Cristera, una terrible guerra en México allá por 1926 al 29, licenciada y amigos. Ok, también vale la pena, profesor, hacer una aclaración. Gabriel Lépez nos manda un mensaje donde dice: fui al Museo de Historia del Castillo de Chapultepec y ahí vi una pierna de madera que dice que es de Santana y pone una carita así de pensativo, ¿no? Y pues bueno, ya el profesor nos dio su respuesta. Y adelante, profesor. Si bueno, gusta. sí, la pierna que está en Springfield, Illinois, es la pierna que se perdió en la batalla de Cerro Gordo, pero obviamente Santana pues tenía otras piernas. En esa ocasión solo llevaba una y lo tuvieron que sacar en una camilla cargando los soldados, lo tuvieron que sacar, pero posteriormente, bueno, utilizó otras piernas. La que está en el castillo de Chapultepec es muy probablemente la última o la penúltima, quizá lo enterraron con su última pierna de palo. Él está enterrado en el Panteón del Tepeyac, ahí atrás de la Basílica de Guadalupe, ahí está su tumba. Desconozco si esté ahí su última pierna de palo, pero pues fue una de las piernas, la que está en Chapultepec fue una de las piernas que tuvo Santana. Bien, ok, profesor, mire, se nos está yendo el tiempo. Sí. ¿Por qué creen que les decíamos de los mensajes? De verdad, nosotros les agradecemos. Y a lo mejor, profesor, un programa no estaría mal, nada más de preguntas y respuestas. Pero bueno, profesor, ahora sí, ¿de qué nos va a hablar el día de hoy? Licenciada, amigos, pues solamente enviando un saludo así muy rápido a la doctora Miriam Ortega, a nuestro amigo Héctor Hernández allá en Cuernavaca. Le va a gustar mucho, yo creo que andemos por allá cerca ahora que nos invitaron a dar esta conferencia, a nuestros amigos de Tochimilco. Por allá estaremos el día 1 de noviembre a las 12 del día, como bien dice la licenciada, están todos ustedes invitados. Va a ser obvio gratuita la conferencia, 12 del día allá en Tochimilco, el día 1 de noviembre, Tochimilco, Puebla. A las faldas del volcán Popocatépetl, lugar que guarda mucha historia. Ahí estuvo presente Hernán Cortés y estuvo presente también Emiliano Zapata. Platicaremos de muchas cosas por allá en Tochimilco. Amigos, vamos a hablar el día de hoy de la batalla de Churubusco. Hemos ido dándole seguimiento a esta guerra entre México y Estados Unidos de 1846 al 48. Hemos estado explicando desde los motivos hasta todas las intrigas que se dieron para esa guerra. Y nos dice nuestro amigo Miguel González, gracias por responder. Efectivamente te enviamos igual 3 abrazotes, claro que sí se los enviamos. Daniel Barrera por acá dice: saludos, profesor, mucho que aprender aquí. Sí. Definitivamente. A nuestro amigo Daniel Barrera igual le enviamos, hoy vamos a mandar abrazos, también le enviamos 3 de una vez, ¿verdad? Sí, pero todos, bueno, regresamos, licenciada. Amigos, la vez pasada platicábamos, 19 de agosto de 1847, las tropas mexicanas, comandadas por el general Gabriel Valencia, se adelantan a las órdenes que había dado el general Santana, tienen un enfrentamiento muy fuerte con las tropas norteamericanas que pretendían sorprender a las tropas mexicanas por la retaguardia. Comentamos también cómo Santana se aleja y deja a su suerte al general Valencia cuando él había detenido al ejército norteamericano. Era cuestión, de hecho lo detiene y lo arrincona a cerca de 4,000 hombres, ¿sí? que hubiera sido un triunfo extraordinario. Entre 4 y 5,000 hombres los arrinconan contra un bosque. Y del lado, en la parte sur, se encontraba Santana con 6,000 hombres. De tal forma que los dos lo hubieran prensado al ejército norteamericano y lo hubieran hecho polvo.
De hecho, amigos, pasa lo mismo con Taylor en la batalla de Monterrey. Taylor se estaba preparando para la retirada. Al no poder tomar la ciudad de Monterrey, comienza a dar órdenes para que su gente se detenga y empezar a planear una retirada estratégica, cuando Pedro Ampudia manda emisarios y dice, nos rendimos. Entonces le cae el triunfo del cielo. Lo mismo fue con Winfield Scott. Lo mismo, él cuando ve que su ejército está rodeado, ¿sí? Tiene de frente al general Valencia y tiene detrás al general Santana, que de pronto aparece con 6,000 hombres, entonces comienza a planear la retirada. Hay retiradas heroicas y estratégicas. Napoleón hizo una retirada escalonada de Rusia y es como pudo salvar gran parte de su ejército. Rommel, por ejemplo, hizo varias retiradas en el Alamein, allá en el norte de África durante la Segunda Guerra Mundial. Era famoso por diseñar esa estrategia de retirarse en bloques, ¿sí? Y bueno, en este caso Winfield Scott empieza a dar la orden de que prepárense porque nos llegan por detrás. Cuando nota que Santana da la espalda y se va, dice, estos traen pleito, y se lanza contra Valdivia. Durante toda la noche lo rodea, de tal forma que las tropas de Valdivia, ¿sí? Se dan cuenta, el mismo general se da cuenta de que queda rodeado y queda a merced de los norteamericanos, y algo que era un triunfo ya ahí en el campo, ¿sí? Se convierte en una derrota. Una derrota que va a ser muy dolorosa, puesto que, como lo comentábamos la semana pasada, es el ejército del norte, el ejército que más experiencia tiene en combate, que ha peleado en la Angostura, que peleó en Cerro Gordo, son los que tienen más temple para estar en la línea, ¿sí? Y son derrotados. Son derrotados, ¿por qué? Porque salen huyendo y el ejército norteamericano comienza una persecución. Amigos, ubiquemos la zona del Pedregal de San Ángel, toda esa zona de Padierna, el Pedregal de San Ángel, etcétera, es la zona donde el ejército mexicano comienza a retroceder, pero no ordenadamente, de una manera total desordenada. Las gentes que habitaban los pueblos pequeños eran caseríos, la gente empieza a salir con sus carretas por los escasos caminos que había. Ahorita sí hay calles, carreteras, avenidas, en ese tiempo eran pequeñas brechas, y por ahí iban jalando carretas, jalando armamento, jalando cañones, y la gente empieza a escapar, a huir de los norteamericanos, ¿sí? Y la vanguardia norteamericana disparándoles. Y quedan muchísimos muertos mexicanos, muchísimos muertos en ese escape que hacen hacia la Ciudad de México. Es ahí, amigos, donde el general Santana da la orden al general Manuel Rincón, que había llegado el 19, esto es un día antes, a Churubusco, al exconvento de Churubusco, junto con el general Pedro María Anaya, para que se fortifiquen. Y amigos, esto lo tenemos que decir porque luego pues se pierde un poquito la idea. La batalla de Churubusco se iba a perder. Era una batalla perdida de antemano, amigos. Siempre nos han pintado esa batalla de lucha de mexicanos norteamericanos. No fue así. Esa era una batalla que ya estaba perdida, puesto que la orden de Santana era: detengan a los americanos mientras yo intento rescatar lo más posible del ejército mexicano. Esto es, les está pidiendo que hagan un sacrificio y se queden ahí a resistir hasta la última bala. Por lo tanto, el general Rincón y el general Pedro María Anaya sabían que iban a perder, puesto que no tenían más refuerzos, no tenían más nada. Su misión era detener a los americanos, no vencerlos, sino detenerlos. Por lo tanto, en la fortaleza o el convento de Churubusco solamente había 800 hombres y vienen contra ellos alrededor de 7,000 hombres. 7,000 contra 800 y ellos encerrados en el convento. Y hay otra batalla de la cual no se habla, licenciada y amigos, que es la batalla de Portales. Ahí por donde está el metro Portales, estaba ese pueblo, ese pequeño pueblo, que ya es Calzada de Tlalpan. Amigos, recuerden, hago la mención de que la Ciudad de México estaba rodeada por 3/4 partes de agua. Todavía estaba el lago de Texcoco, estábamos rodeados de zonas pantanosas, de Xochimilco, de Chalco, de Texcoco, etcétera. El agua era enorme y solamente había 8 entradas en la Ciudad de México, solamente 8, ¿sí? Entonces,
una de las entradas del sur era la calzada de Tlalpan. Lo que ahorita conocemos, por ahí por donde va el metro, la calzada de Tlalpan era una de las vías de entrada a la Ciudad de México, ¿sí? El camino que llevaba de Coyoacán, ¿sí?, pasaba por Churubusco, pasaba ese camino y llevaba ese camino a la garita de Belén, esto es a la altura de Tacuba. Bueno, y había otras entradas que era la Candelaria, había otra entrada que era San Lázaro, otra que era la Villa de Guadalupe, otra que era San Cosme, otra que era Vallejo. Esas eran las 8 entradas que tenía la Ciudad de México. Pues bien, en San Antonio Abad, lo que ahora es el Metro San Antonio Abad, les explicamos a nuestros amigos que no conocen la Ciudad de México, que nos escuchan en el extranjero. Sí, es un sitio importante en la ciudad. Actualmente confluyen 2 rutas del metro. Bueno, pues ahí es casi la finalización de la calzada de Tlalpan. Ahí estaba una de las garitas de entrada a la Ciudad de México. ¿Qué es lo que hace la gente que pierde en Portales? Escapar hacia San Antonio Abad, y la gente que va huyendo, que les va cubriendo la retirada, los mexicanos que están en el convento de Churubusco, van huyendo hacia San Antonio Abad o van huyendo hacia San Cosme, o sea, más hacia el norte. Amigos, las narraciones que he estado leyendo actualmente, muchos de los datos que voy a aportar vienen en el libro Recuerdos de la Invasión Norteamericana de José María Roa Bárcena. Es terrible. Como toda esa noche del 19 al 20, los norteamericanos empiezan a rodear a los mexicanos y los mexicanos empiezan a escapar en la madrugada, en plena lluvia. Estamos hablando de septiembre. Comentan que eran lluvias torrenciales las que estaban cayendo en el Valle de México. En medio de esa lluvia, sin luna, obviamente está todo oscuro, ¿sí? Y tener que avanzar entre soldados heridos, entre carros con ruedas dañadas, entre soldados heridos también, gente herida. Bueno, fue terrible la desbandada del ejército mexicano. Es por lo que decíamos, mucha gente piensa que la batalla de Padierna es una batalla secundaria. No, ahí perdió el ejército mexicano. La oportunidad que tuvimos de haber derrotado a los norteamericanos, ahí se perdió. A partir de entonces todo es defensivo, absolutamente todo es defensivo. Toda esa batalla de Padierna, la idea era envolver a los norteamericanos, ¿sí?, y poderlos derrotar, o sea, de un punto defensivo pasar a uno ofensivo y derrotarlos. Pero se pierde esa batalla y ahora todo es defensa. Pues vámonos a Churubusco. Churubusco, el general Manuel Rincón, el general Pedro María Naya, y son asignados el Batallón Independencia, el Batallón Bravo y los San Patricios. Amigos, ya cuando terminemos la serie de la guerra, vamos a hacer un capítulo especial para platicar de los San Patricios. Ahorita solamente vamos a dar algunos datos generales. Los San Patricios es un grupo de irlandeses, en su mayoría, aunque hay un importante grupo de alemanes, a los cuales no recordamos, ¿sí? Siempre nos acordamos de los irlandeses, ¿no? Pero también había muchos alemanes que se dan de alta con John O'Reilly, que era un oficial del ejército norteamericano y que deserta de las tropas norteamericanas desde el comienzo de la guerra. Amigos, se vuelve desertor esto vamos a tener cuidado, se vuelve desertor aquel que se va del ejército sin que haya guerra, pero se vuelve traidor aquel que se va cuando ya hay guerra. John O'Reilly, que forma el batallón de San Patricio, él es desertor, él no fue, según los norteamericanos, no fue traidor, ¿sí? Porque cuando él deserta todavía no comienza la guerra. Él deserta cuando apenas están las fuerzas de Taylor y las fuerzas de Ampudia en el norte, todavía como checando qué va a pasar antes de que iniciara la guerra. Por eso él no es fusilado al último, aunque es hecho prisionero, a él no se le fusila porque él desertó antes de que comenzara la guerra. Pero muchos de los irlandeses y alemanes que fueron capturados ahí en Churubusco fueron tomados como traidores. Eran excelentes artilleros. La primera batalla en la que ellos participan ya del lado abiertamente mexicano es en la batalla de Monterrey. Y en la batalla de Monterrey, recordarán cuando les platicábamos que ese fortín llamado La Ciudadela, en el norte de la ciudad de Monterrey, fue el único fortín que no cayó en poder de los norteamericanos, porque ahí estaban los San Patricios.
y 2 veces toda la tropa americana intentó tomar el fortín de la Ciudadela y las 2 veces que fueron rechazados por los irlandeses. Posteriormente pelean en la Angostura y en la Angostura logran capturar 2 cañones de Taylor, 2 cañones de los norteamericanos, que esos cañones vinieron a dar a México, vinieron a dar hasta acá, ¿sí? Entonces pelean también en la batalla de Cerro Gordo, ¿sí? Acuérdense que fue un caos esa batalla, que perdimos por una tremenda traición, ¿sí? Que se da a esas Termópilas mexicanas. Bueno, los sanpatricios escapan, se logran salvar y vuelven a pelear en la batalla de Churubusco. Amigos, fueron varias horas de combate en esa batalla. Lo explico así a grosso modo. Frente al convento de Churubusco hay un río. Sobre ese río hay un puente que Santana exige que se mantenga de pie ese puente porque por ahí estaban escapando las tropas mexicanas. El río no es caudaloso, pero obviamente los soldados al cruzarlo van más lento y serían un blanco fácil para los soldados norteamericanos al cruzar ese puente. Para ellos era importante que también se mantuviera para después poderlo cruzar y atacar el convento de Churubusco. La artillería mexicana, comandada por John O'Reilly, los sanpatricios, defienden hasta que son rebasados por la cantidad de norteamericanos que van avanzando por 3 frentes distintos y al mismo tiempo se estaba peleando en portales, ¿sí? Y se meten al convento. Ahí en el convento hay un momento en el que un soldado mexicano en desesperación levanta la bandera blanca y un soldado de los sanpatricios se lanza sobre el soldado mexicano, le arrebata la bandera blanca y la tira, diciéndole: no nos vamos a rendir, o sea, vamos a seguir peleando, ¿sí? Los sanpatricios iban por todo. Unos podrán decir, sus detractores podrán decir sí, porque sabían que si los agarraban los ahorcaban. Podrán decir lo que quieran, pero mostraron su valor en Monterrey, en la Angostura, en Cerro Gordo. Mostraron siempre ese valor y esa entrega y esa empatía con los mexicanos. Pues bien, le arrebata la bandera blanca, no se rinden los sanpatricios, continúa la batalla. Para esto, amigos, déjenme hacer una pequeña pausa, un pequeño paréntesis. Amigos, si ahorita hablamos de 100 víctimas, por ejemplo, 100 víctimas de un combate, de una guerra, hablamos de aproximadamente 80 muertos y 20 heridos, ¿sí? En proporción. En aquellos años, 1847, no solo en México, en cualquier parte del mundo, esta cifra hubiera sido invertida. Esto es, de cada 100 víctimas de una guerra, hubieran sido 80 heridos y solo 20 muertos. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en la batalla de Chapultepec, cuando 57 cadetes se quedan en el castillo y solo mueren 6, ¿sí? Vamos a ver más o menos estas proporciones. ¿Por qué, amigos? Porque las armas no eran tan letales como son ahora. Ahora las armas son súper letales, un balazo atraviesa cualquiera. Sabemos que el crimen organizado en México utiliza armas de alto poder, el ejército tiene armas de alto poder y que con un disparo la gente cae. En aquellos años no, amigos. En aquellos años dependía de la cantidad de pólvora, si la pólvora estaba húmeda o seca, la distancia a la que disparaban los rifles. Amigos, los rifles mexicanos disparaban a 100 metros, cuando mucho 150 metros de distancia, y ahí caía rodando la bala. 150 metros, es muy poca distancia. Los rifles norteamericanos alcanzaban 200 hasta 300 metros. Sabemos que ahorita un disparo de un arma larga en poder del crimen organizado avanza 3 o 4 kilómetros, ¿sí? O sea, la fuerza es enorme. Entonces, si a 100 metros de distancia me disparan con un rifle de 1847, la bala apenas me va a pegar y se va a caer, ni siquiera me va a herir o algo así por el estilo. Tienen que ser disparos casi a bocajarro, ¿sí? Como para que me puedan penetrar. Entonces, amigos, había pocos muertos, pero había muchísimos heridos. Yo por eso hice este paréntesis, doctora, amigos, porque sí vale la pena comentarlo. Si vamos, amigos, a la colonia Doctores en la Ciudad de México, es una colonia con mucha tradición
y vamos a encontrar el nombre de doctores famosos, ¿sí? Sobre todo del auge de la medicina en México, que fue mediados del siglo XIX. Y vamos a ver, por ejemplo, la calle de Doctor Bertis, la calle de ¿cómo se llama? De Doctor Lucio, la calle de José María Beistegui, etcétera. Son nombres de calles de la colonia Doctores. Y si nosotros buscamos información sobre ellos, pues vamos a encontrar que, por ejemplo, el doctor Bertis fue un excelente oftalmólogo y que él fue el pionero de las operaciones de cataratas en México, ¿sí? Y así vamos a ir encontrando datos de todos ellos. Por ejemplo, José María Beistegui fue el primero que implementa las transfusiones sanguíneas en México en 1845, 2 años antes de la guerra, implementa las primeras transfusiones de sangre que se hacen en México. O sea, excelentes médicos. Vamos a doctor Andrade, vamos a doctor Río de la Loza, etcétera, y son excelentes médicos. Amigos, si lo vemos desde el lado de la guerra, tal pareciera que estamos en una colonia donde se menciona a los niños héroes. Imagínense una colonia cuyas calles se llamen Agustín Melgar, Juan Escutia, Juan de la Barrera, Francisco Montes de Oca. Uno dice, los niños héroes. Bueno, pues si lo vemos desde ese punto de vista, amigos, ¿sí? El doctor Río de la Loza, cuando se llama a las armas a la Guardia Nacional, esto es batallones de civiles, él siendo médico, siendo encargado de un hospital, él llama a sus residentes, a sus estudiantes, a formar un batallón de médicos, pero para pelear. Sí, esto parece contradictorio porque el médico, y es su juramento hipocrático, el médico está hecho para preservar la vida. Y esto a lo mejor va a provocar alguna risa de alguna de las personas que nos escucha, pero casi era la actitud de te doy un balazo y luego voy y te curo. ¿Sí? O sea, primero te hiero, te inutilizo y después voy y te curo. ¿Por qué? Porque se formó un batallón. Un batallón es donde estaban los médicos, estudiantes de medicina. Vale mencionar que el doctor Lucio era el encargado de un hospital que se encontraba en San Lázaro. Cuando él sabe que viene la batalla, empieza a organizar un banco de sangre y a jalar camas, sábanas, todos los utensilios, porque sabía que se le venía el montonal de heridos. Y a partir del 19 de agosto de la batalla de Padierna, empiezan a llegar decenas y decenas y decenas de heridos. Amigos, pero recuerden el tipo de armas. Esto es lo que yo que estuve leyendo sobre esa parte, sobre los médicos en la guerra del 47, es escalofriante, amigos, es escalofriante. Lo voy a decir con todo respeto para nuestros queridos médicos, ¿sí? Lo digo así con mucho orgullo, nuestros queridos médicos, lo voy a decir con todo respeto, pero en ese momento no eran ya médicos, eran carniceros. Eran carniceros, ¿por qué? Porque la gente llegaba con heridas en la pierna que no se podían sanar, no teníamos los cirujanos, no teníamos la especialidad, no teníamos la técnica, el conocimiento, todavía la medicina estaba muy en pañales y era una pierna herida, córtala, ¿sí? Un brazo herido, córtalo. Para evitar el desangrado, había que cauterizar y amigos, no había anestesia, ¿sí? No había anestesia, se utilizaba en ocasiones cloroformo, que todavía era muy rudimentario y muy riesgoso, pero en sí anestesia no había. Comentan las crónicas que los hospitales en la Ciudad de México era terrible escuchar los gritos de los soldados que llegaban, sí, con extremidades lastimadas o con el estómago perforado, sí, pero aquellos con extremidades que sabían que las iban a perder, porque no había oportunidad de curarlos, porque llegaba uno tras otro, y aquellos que veían ya muy mal en los caminos, en las trincheras, ahí se les dejaba. Pero dicen que era terrible estar viendo a nuestros médicos y a nuestras enfermeras, que normalmente eran religiosas, cortando con ceguetas, así como iban llegando los soldados, les iban cortando brazos y piernas, y todas se iban amontonando en los patios de los hospitales. Aquello eran charcos, verdaderos
charcos de sangre, ¿sí? Y luego juntar brazos y piernas. Y aparte, si alguien quedaba muerto, sacarlo y aventarlo ahí para luego incinerar todo esto. Dicen que era horrendo, verdaderamente horrendo lo que se vivía en los hospitales, ¿sí? En este caso, los norteamericanos mandaban a sus heridos a Tlalpan. Acuérdense que ellos se apropiaron del pueblo de Tlalpan, pero los heridos mexicanos, los que pudieron ser rescatados, fueron a dar a San Lázaro. Y podemos mencionar como heroicos en combate, amigos, heroicos en combate, por eso les digo que ahí serían como los niños héroes, ¿sí? Al doctor Río de la Loza, al doctor Francisco Bertis, ¿sí? Al doctor Rafael Lucio, al doctor José María Beistegui, al doctor Gabino Barreda, ¿sí? Al doctor Manuel Andrade, todos ellos afamados médicos mexicanos que le dieron el cimiento a la medicina mexicana, grandes médicos mexicanos, todos ellos, ¿sí? Antes que su profesión de salvar vidas, se unieron en defensa del país, se unieron en defensa de la patria y fueron a pelear a las trincheras, aunque después tenían que estar curando a las gentes que ellos mismos hirieron. Esto habla del espíritu que se vivía en ese momento. ¿Por qué lo comento así, amigos? Porque en la batalla de Padierna teníamos la opción de ganar y las acciones heroicas que hubo eran en pos del triunfo. Eran pensando, vamos a ganar, voy contra esos malditos invasores, los vamos a derrotar. Mas, sin embargo, ya en la batalla de Churubusco, que se sabe se va a perder porque a ellos los pusieron para morirse ahí, ahí los puso Santana para que se murieran ahí, deteniendo a los americanos en lo que salvaba el grueso del ejército mexicano. Entonces los hechos heroicos cambian de carácter, porque ya es el me voy, pero me llevo a alguien por delante, ¿sí? No me voy solo. Entonces hubo hechos sobresalientes de muchos de los integrantes del Batallón Independencia que criticamos en un momento dado, ese batallón formado por niños de la clase pudiente, pero tenemos, por ejemplo, al senador José Ramón Malo. Amigos, el senador, era senador de la República, y se une al Batallón Independencia. O sea, es gente rica, porque él era sobrino de Agustín de Iturbide. Es más, él viaja con su tío Agustín de Iturbide, regresa a México y él está presente cuando en Padilla, Tamaulipas, capturan a Agustín de Iturbide. Él está a su lado de su tío. O sea, es un imperialista más no poder. Bueno, pues a la hora de la batalla, el senador, siendo senador de la República, José Ramón Malo, el senador, se une al Batallón Independencia y decide pelear las batallas sin tener ningún cargo militar que dijera, yo llego aquí pero de coronel o de general. No, en la trinchera. Senador, sobrino de Agustín de Iturbide, etcétera, de los ricos del país, allí estaba en la trinchera el señor peleando. Y así hubo muchos que en su momento criticamos porque fueron los polcos y que ahora se arrepentían de ese hecho y dijeron, es que sí es en serio, los norteamericanos vienen. Así como hubo un batallón de comerciantes españoles, ¿sí? Nacidos en la península, o sea, españoles por completo, que se armaron, se llevaron a sus empleados y ahora le vamos todos. En este caso, el senador José Ramón Malo era abogado, pues se lleva a todos sus empleados, no a fuerza, pero a todos los empleados que tenían su buffet, y órale, yo les pongo armas. El gobierno no les dio armas, él les compró armas, les compró parque, y yo me voy con ustedes y vámonos a pelear. Vean los hechos heroicos, amigos, vean esa entrega de los mexicanos al momento de sentir la invasión norteamericana, de verla ahora sí en serio. O sea, ya no están lejos, no están allá en el norte, no están allá en Nuevo México, en California, que fue olvidada California, que fue olvidado Nuevo México. No, ya los tenemos en las puertas de la Ciudad de México. Los tenemos ahí en el sur de la ciudad, cerca de las garitas de entrada a la Ciudad de México. O sea, esto sí es real, esto es de veras. Y entonces vámonos todos a pelear. ¿Sí? Vámonos todos a pelear. Entonces esos hechos heroicos, esas cargas que tuvieron varios de los militares mexicanos, donde dan su vida, donde entregan su vida, tiene otro carácter.
¿sí? No fue en desesperación, fue en el orgullo, fue en el coraje, fue en la rabia, ¿sí? Contra los norteamericanos. Es así como cae Churubusco. Churubusco, esos 800 hombres que estaban peleando ahí, amigos, detuvieron por más de 4 horas a 7,000 norteamericanos. ¿Sí? A 7,000 norteamericanos. ¿Pero qué creen? Todavía, el general Pedro María Anaya estaba en la azotea, ¿sí? Estaba peleando junto con los hombres, el batallón Bravo lo avientan a la azotea, dicen ustedes disparen desde allá, y él está con ellos, y le explota la pólvora de un cañón, o sea, un cañón, se le bota la pólvora al momento del disparo, le quema la cara, le quema las manos, ¿sí? Y se queda prácticamente ciego. Y el general Pedro María Anaya dirige la batalla ciego, diciéndole a su ayudante, ¿qué está pasando? ¿Por dónde vienen? Pues que vienen por la izquierda, manda fulanito, manda perenganito, peleando ciego. Imagínense, amigo, imagínense, licenciada, es una entrega total del general Pedro María Anaya. Por eso tiene un valor tan grande cuando de pronto se empieza a quedar callado el convento de Churubusco. De pronto ya no hay balas, ya no hay cañonazos, poco a poco va cediendo y los norteamericanos dicen, esto es una trampa. Están esperando que nos acerquemos y cuando nos acerquemos nos disparan con todo. Y se quedan decenas de minutos atrincherados los americanos esperando. Dicen que era un silencio terrible, porque adentro los mexicanos, ¿sí? Adentro los mexicanos no disparaban y afuera estaban esperando los disparos. Entonces, una compañía, ¿sí? Se acerca, están las puertas del convento abiertas, amigos, y los soldados que sobreviven a la batalla de Churubusco están en formación, están formaditos, todos bien, dignos, parados así, están formados en el patio del convento. Entran estos tipos que son la Mexican Spy Company, los espías mexicanos, los traidores mexicanos, son los que entran y le avisan a los norteamericanos, se están rindiendo. Y es donde comienzan a entrar los norteamericanos al convento y los de la Mexican Spy son los que reciben al general Pedro María Anaya. Entonces, él los reconoce por la voz y porque le dicen, es fulanito, y él le grita a este tipo, eres un traidor. Pero se lo grita en la cara, eres un traidor. ¿Sí? A riesgo de que él le hubiera dado un balazo. Este cuate ni se inmuta. ¿Sí? Los de la Mexican Spy. Y es donde se da la frase, es histórica esa frase, cuando, no Taylor, muchos dicen que Scott, no fue Scott, fue otro general, ahorita se me fue el nombre de este general, es el que le pide el parque a Pedro María Anaya y él contesta, si nosotros tuviéramos parque, ustedes no estarían aquí. Y es cierto, no estarían ahí porque allí se hubiera quedado hasta el último de los mexicanos. Cuando los norteamericanos vieron que los mexicanos estaban de pie y estaban en formación esperando que los tomaran prisioneros, no pidieron espadas, no humillaron a los mexicanos. Fue una acción un tanto aislada porque en otros lugares sí humillaron a los mexicanos. En Churubusco no se humilló a nadie absolutamente, se respetó la vida de los mexicanos. Y bueno, ese fue el hecho histórico, heroico de la batalla de Churubusco, una batalla que se iba a perder, que solamente era para detener a los norteamericanos y que, bueno, se dan este tipo de acciones que merecen la pena mencionarse. Les digo, ya platicaremos del batallón de San Patricio terminando toda esta serie. Merecen un capítulo en especial. Y estamos hablando del 20 de agosto de 1847. Entonces, esa batalla comenzó en Padierna y terminó en Churubusco. En Churubusco. Fue una batalla de 2 días, ¿sí? Pero donde se da esa batalla en Portales, se da varias pequeñas batallas, pero que pues es la derrota del ejército mexicano, de lo más importante del ejército mexicano, y el ejército mexicano se va hacia las garitas de entrada a la Ciudad de México, amigos, que solamente pues hay algo que detiene, que está en medio del avance de los norteamericanos para llegar a esas garitas, que es el Molino del Rey, ¿sí? Y el castillo de Chapultepec. Es lo único que ya queda en medio. Antes de llegar a las garitas,
y que es de lo que vamos a platicar, licenciada, amigos, la próxima semana. Hablaremos de la batalla del Molino del Rey, donde esto que platicamos hoy, estos hechos, se multiplican en la batalla del Molino del Rey, y platicaremos de cosas increíbles que sucedieron en esa batalla. Luego platicaremos de Chapultepec y luego de algo que no se habla, ¿sí? La batalla de la Ciudad de México, la toma de la Ciudad de México, de lo que nadie comenta. Todo el mundo piensa que cayó Chapultepec, cayó México, y no es cierto, ¿sí? Se da una batalla frenética y desesperada, donde el lugar donde tuvo más muertes Winfield Scott es para tomar la Ciudad de México. Como que piensa que la Ciudad de México nos entregamos y nos rendimos así de fácil. No, amigos, no se imaginan lo que vamos a platicar dentro de 3 semanas cuando hablemos de esa batalla. Se enchina la piel de la manera en que pelearon los mexicanos, ¿sí? Muy lejos de los pleitos de sus absurdos generales que nos llevaron a la derrota. Licenciada, amigos. Ay, qué terrible, profesor, qué terrible lo que se vivía en aquel entonces. Es terrible, terrible. Si usted nos está diciendo que vamos a escuchar cosas peores, ahorita como lo decía Jorge, que nada más cerramos los ojos, nos imaginamos todo. Yo de imaginar todas esas piernas, esos brazos que los quemaban y el general Anaya en sí. Ay, fue terrible, terrible, profesor. Y pues bueno, ya nos vamos amigos, ya se nos está haciendo demasiado tarde y bueno, pues vamos a saludar también aquí a Ramón Izaguirre, dice buenas noches, saludos, y Aurelio Chela, buenas noches, excelente inicio de semana. También mandamos saludos a Adán Chávez de Temuaya, a Dante Luciferus, a Luis García, a Eduardo Gutiérrez de Guadalajara. Y pues bueno, es bonito ya después, profesor, de que usted nos comenta todo esto, el hecho de imaginar. Yo así en mí lo pensé, imaginar que yo voy caminando por la colonia Doctores y ver esos nombres y ahora saber que esos doctores fueron héroes de nuestra patria. Gracias, profesor. Lo habíamos comentado alguna vez, amigos, licenciada, que México es un país de héroes y que en todas partes encontramos nombres y nombres y nombres en las calles y que muchas veces no sabemos quién fueron o qué hicieron, por qué están sus nombres ahí. Pero aquí en Urus Radio pues hemos ido platicando de muchos de ellos y ahora sabemos que esos nombres no están ahí de gratis. Claro. Y pues bueno, para retirarnos vamos a dar la liga de Spreaker. Aquí nos escuchan todos los lunes a las 10 de la noche en www.spreaker.com /user /Urus Radio. También nos pueden encontrar en iVoox y en iTunes. Amigos, los dejamos, que estén muy bien, cuídense mucho y por acá los esperamos el próximo lunes.